Qué bendición estar reunidos en esta mañana. Vamos hoy a continuar con nuestra serie del libro 2 de Salmos y vamos a, vamos a estar en el Salmo 57 y yo le he titulado a este salmo, basado obviamente en algo que está en el mismo salmo, le he puesto en ti se refugia mi alma. Y obviamente aquí vemos una imagen del rey David alabando al Señor, refugiándose en él. Hemos estado en estos salmos que tienen la ventaja de tener cierto contexto histórico, repasando, y este es un salmo que está históricamente y también ahí sí en el salmo, en el salterio, justo después de los acontecimientos que estuvimos viendo en el Salmo 56. Salmo 57 empieza diciendo para el director de coro, según la tonada de no destruyas Mictam de David en la cueva cuando huía de Saúl. En el Salmo 34 vimos que David se fingió loco delante de Abimelech y él lo echó y él se fue. Y cuando se fue de ahí, de Gat, en donde él fue a refugiarse, dice 1 Samuel 22:1 que se refugió en la cueva de Adulam, y cuando su padre, sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron allí. Un breve repaso de los acontecimientos de David es, él es ungido por Samuel en secreto en la casa de sus padres, luego es llamado a servir como músico en el palacio real al rey Saúl. El rey Saúl le toma mucho cariño y lo hace su escudero. Luego, en los acontecimientos después, él mata a Goliat. Cuando él mata a Goliat, se hace gran amigo de Jonatán y entra a formar parte del ejército. Y de alguna manera Dios le empieza a otorgar grandes victorias a David como guerrero. Y en esas victorias, las mujeres un día cantan, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, y entonces se levanta un celo en Saúl, lo empieza a ver con malos ojos, lo considera una amenaza, y empiezan intentos, primero no tan claro, de matar a David. Le lanza una lanza, luego dice que no lo va a matar, luego otra vez le lanza otra lanza, luego envía asesinos a su casa, su esposa le ayuda a escapar por la ventana. Y de repente, cuando ya es definitivo que es totalmente inseguro e imprudente seguir cerca de Saúl, él decide huir para salvar su vida, pasa por No buscando provisiones y se refugia en la tierra extranjera de Gad, de los filisteos, pero al ser prendido en Gad y ver estar en peligro, tiene que salir de ahí y se refugia en la cueva de Adulam. Y cuando se refugia en la cueva, de alguna manera, cuando él llega a la cueva, él llega cantando lo que vimos ya el Salmo 34, diciendo, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará en mi boca, en él se gloriará mi alma. En fin, y él empieza a expresar, ¿verdad?, cómo fue librado de todos sus temores, cómo le oyó Jehová, cómo Dios ilumina a los que lo buscan. Pero definitivamente, y es algo hermoso porque vemos que en esta etapa David está en una comunión cercana con Dios y casi que hay un salmo diario, ¿verdad? Casi que hay un salmo cuando él llega a Gat, cuando sale de Gat, y aquí hay otro salmo estando en la cueva, quizá al siguiente día, unos días después. Obviamente esos detalles pues no los tenemos, pero de alguna manera está en esa misma etapa de la vida donde él sigue siendo un prófugo, donde él sigue estando bajo una amenaza de muerte, sigue siendo perseguido, va todavía a estar perseguido y pasar por varios lugares más, como en algún momento lo vimos en un mapa, pero ahorita está en el inicio, pero él está en esa constante comunión con Dios y en ese constante deseo de alabar, de escribir las oraciones que surgen en su corazón y a las cuales también el Espíritu de Dios le está guiando. Y así empieza el Salmo 57 diciéndole
ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. Y es algo interesante porque explicábamos que las palabras ten piedad de mí, las mismas palabras con las que abre el Salmo 51, el Salmo 56, nunca surgen de una posición de merecimiento, nunca surgen de un sentido de justicia, sino al contrario, surgen desde un reconocimiento de su inmerecimiento y son una apelación al amor y a la compasión que caracterizan a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Aunque yo sé que no tengo nada en mí para que escuches mi oración, vengo ante ti porque sé que tú eres un Dios compasivo que escucha las oraciones de su pueblo. Esa es de alguna manera la enseñanza que tenemos que absorber. Ahora aquí hay algo porque de alguna manera la segunda línea agrega una razón, un porqué, y ese porqué es, no te estoy pidiendo que me escuches porque soy bueno, porque soy justo, sino porque en ti se refugia mi alma. Hermanos, y este es uno de los temas que quiero enfatizar en esta mañana, la importancia de aprender a refugiarnos, a escondernos, a depender de Dios en la escritura, es un tema muy recurrente. David está siendo perseguido por Saúl, obviamente si va donde hay más gente lo van a delatar. Entonces, él sabe que necesita ocultarse y físicamente él se mete en una cueva. Pero estando en esa cueva dice, no, 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 esta cueva no es mi refugio. Esta cueva es una imagen del Dios en el que se refugia mi alma. Y entonces él le dice, Señor, aunque estoy físicamente en esta cueva, en realidad mi alma se refugia en ti. Le dice, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Es algo interesante porque David, que ha convivido con la naturaleza, que ha estado pastoreando ovejas y en medio de los bosques de su ciudad natal, él tuvo la visión de polluelos, de aves, de pollos pequeños, digamos. Puede ser obviamente gallinas, pero todos los aves, los polluelos, cuando hay tormentas, se refugian bajo las alas de su madre ave, ¿verdad? Y David toma esa imagen y la aplica a sí mismo. Y le dice, Señor, yo soy tan débil y tan pequeño como esos polluelos, pero tú me amas como esas aves madres aman a sus polluelos. Y yo me meto bajo tus alas. Yo me refugio en tu tierno amor porque sé que tú tienes la capacidad de protegerme. Y de alguna manera, algo que los salmos y que toda la Biblia resalta es la necesidad que nosotros tenemos una y otra vez de reconocer nuestra debilidad, de reconocer nuestra impotencia, de reconocer, o sea, si nos sintiéramos fuertes, podríamos decir, yo me voy a defender, pero no, yo me refugio. ¿Quién se refugia? El débil, el que sabe que si él enfrenta ese peligro, no lo va a poder vencer. Entonces busca un refugio porque no tiene la fuerza suficiente para enfrentar el peligro que lo amenaza. Y hermanos, nosotros tenemos que reconocer que no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar el peligro del mundo, el peligro del diablo, el peligro de nuestra naturaleza pecaminosa y el peligro a veces de lo difícil que puede ser vivir esta vida si no encontramos un refugio que nos cubra, que nos proteja, en el que nos dé seguridad. Lo interesante es que termina diciendo hasta que la destrucción, esta palabra se puede traducir también calamidades y obviamente aquí quizás se refiere a la tormenta de persecución en el contexto histórico y de alguna manera es una expresión también de fe. Yo sé que un día
va a pasar esto, va a pasar esta persecución. Ahora quiero ver varios pasajes y rápidamente sobre todas las promesas que están en la Escritura para los que se refugian en Dios. ¿Qué promete Dios para los que se refugian en Él? Salmo 9, 9 al 10, nueva versión internacional. El Señor es refugio de los oprimidos. Es su baluarte en momentos de angustia. Baluarte es una torre, es una estructura, un edificio. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Hay una naturaleza en Dios que se está revelando en la Escritura y es el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que en mí se refugia, yo no lo voy a abandonar. El que busca auxilio en mí, no dejará de tenerlo. Obviamente busca auxilio por su protección y obviamente porque conoce también su santidad. Salmo 34, 22. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Hermanos, esto es hermosa lo que dice este pasaje. Ninguno de los que se refugian será condenado. Todos nacemos condenados a muerte por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Y la forma de huir de esa condenación es refugiarnos en el Señor. Isaías 57, 13. Aquí es una nota de regaño al pueblo que ha sido engañado por la idolatría y ha caído en adoración a dioses falsos. Y Dios les dice, cuando clames, que tus ídolos te libren. Pero a todos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará. Dios diciendo que ni los ídolos ni los que se refugian en ellos valen nada, tendrán sustento, tendrán peso cuando venga el viento del juicio final. Pero hay un contraste. Pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Vemos que también hay promesas de bendición para el que se refugia en él. No solamente se promete que Dios no lo abandonará, que ninguno será condenado, sino que también al contrario, Dios le dará una vida eterna que le permitirá recibir herencia en los cielos nuevos, en la tierra nueva y estar presente en el mismo lugar donde esté presente la santidad de Dios. Nahum 1:7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que él se refugia. Dios es una fortaleza en el día de la angustia. Dios nos da fuerza en el día de la angustia, pero él conoce a los que él se refugia. Y es interesante, hermano, porque de alguna manera Dios también conoce cuando nos refugiamos en el trabajo, en el familiar, en las riquezas, en nuestra propia fuerza, en nuestras propias habilidades. Y conoce realmente dónde está confiando nuestro corazón. Y Él conoce si realmente nos refugiamos en Él. Sofonías 3:12, un libro que habla un poco del día del Señor y de los juicios que vendrán. Y en medio de eso hay una promesa y dice, y dejaré en medio de ti. Va a venir el exilio, va a venir destrucción, va a venir muchas cosas, pero dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Y esto es muy interesante porque realmente cuando tenemos cosas que inflan nuestro orgullo y que nos dan falsa seguridad, nos es difícil refugiarnos en el Señor. Y a veces Dios tiene que traer circunstancias que nos humillen y que nos despojen. Porque es el pueblo humilde y pobre el que se refugiará en el Señor. Y esto nos enseña, hermanos, que refugiarnos en Dios no es lo mismo que que vivir una vida persiguiendo nuestros sueños. O sea, la imagen de la mayoría de versículos es que alguien llega al entendimiento de que viene una tormenta, viene un juicio,
viene destrucción. ¿Y qué tengo que hacer? O me quedo cuidando todas mis cosas que valoro y aprecio mucho y soy destruido con ellas, o busco refugio, o uso un salvoconducto para salir y no me importa dejar todo. La misionera que les comentaba ayer, cuando ella tuvo que salir de Afganistán, porque en el momento en que se dio el cambio de gobierno, usted sabe que salió el ejército, sacaron a todos los que pues trabajaban en diferentes ONGs. Entonces, ella tuvo que ir a, no recuerdo si a Qatar, y entonces en Qatar la contactó otra tica y le dice, ¿necesitas algo? Y ella le dice, no puedes sacar nada, apenas saqué en mi mochila, en mi bulto, y lo mínimo, solo la compu, pero no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Y gracias a Dios, la otra hermana en el otro país le compró una pijama y bueno, y ropa y algunas de deshoras, lo básico, digamos. Pero cuando usted está en esas situaciones de peligro, a usted no le importa nada. Es o sale o se muere. Y hermanos, eso es refugiarnos en Dios. Refugiarnos en Dios implica también olvidar de alguna manera, posponer nuestras metas, planes personales y decir, Señor, me meto en ti y que sea tu voluntad. Me refugio en ti, voy a confiar en ti. De alguna manera, el refugiarnos en Dios también, el refugiarnos en Dios y saber que hay algo que viene, pero que un día va a pasar, es también aprender a esperar en Él. Ahora, la Biblia habla también de personas que no se refugiaron en Dios. ¿Y cuál es la razón y la consecuencia de no refugiarnos en Dios? Y realmente quizá uno de los pasajes que también hacen uso de esta misma imagen. Sí, es interesante porque Jesús usó la misma imagen, pero Jesús sí usó de una gallina cubriendo sus polluelos. Y de alguna manera, David sí está diciendo a la sombra de tus alas, como yo un polluelo y tú como mi madre, yo me refugiaré, yo me ampararé. Y Jesús vino a Jerusalén, pero cuando ya está pronto a la cruz, él se para sobre Jerusalén, se para sobre el monte y la ve y le dice, Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23:37, la que matas a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes será dejada desierta. ¿Cuál es la consecuencia de no refugiarnos en Dios? Destrucción, ser dejados desiertos. Lucas 19, 41 y 42 dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Luego dice, te destruirán, te rodearán, no quedará nada. Y la razón que da es porque no conociste el tiempo de tu visitación. Lo que Jesús está diciendo aquí es, Dios mismo vino a visitarte y no lo reconociste, ni le abriste las puertas, ni creíste en él. Lo que Jesús está diciendo es, vine destrucción y yo te ofrecí refugio. Yo te extendí mis alas. Yo quería que te refugiaras a la sombra de mis alas, pero no quisiste. ¿Y cuál fue el error de Jerusalén? Hermanos, el error de Jerusalén fue no reconocer que sus falsas seguridades eran falsas. Una de sus falsas seguridades era el templo de Jerusalén. Y por eso Jesús anunció, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Está loco, blasfema, es el templo, ¿cómo va a decir eso? Ellos se sentían seguros en que mientras tuvieran templo no les iba a pasar nada. Se sentían seguros en que eran justos ante sus propios ojos. Se sentían seguros en que Dios estaba con ellos porque cumplían perfectamente sus ritos. ¿Y qué pasó? Vino Jesús y empezó a confrontar su entendimiento de la palabra, sus expectativas mesiánicas. Y no estuvieron dispuestos.
a cambiar sus expectativas mesiánicas, no estuvieron dispuestos a abrir su entendimiento, no estuvieron dispuestos a ser un pueblo pobre y humilde, a reconocer su pobreza, su pecado, su cansancio, su carga. Y vino la destrucción. Hermanos, es bien importante que nosotros analicemos si hay falsas seguridades en nosotros y las derribemos. Y podamos refugiarnos verdaderamente solo en Dios. Salmo sigue diciendo, verso 2, clamaré al Dios altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Hermanos, el hecho de que Dios sea poderoso y soberano no impide que el salmista clame. Y en esta ocasión él clama al Dios altísimo, un título de Dios que enfatiza su majestad, su soberanía, su poder. ¿Por qué? Porque sabe que Dios tiene el poder para responder la oración. Y los salmos nos recuerdan lo importante que es clamar. Y ahora hay una segunda declaración que dice, Él todo lo hace para mí, y esto lo debemos entender como Él cumple su plan en mí. De hecho, ahí está el Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones la obra de tus manos. Lo que David está diciendo es, clamaré al Señor y Él cumplirá su plan en mí. Él hará todo para favorecerme con su gracia, porque Él ha hablado de un plan que tiene para mí. Dios va a manifestar ese favor y luego muestra qué es lo que Dios va a hacer. No está diciendo Dios va a matar a mis enemigos aquí y allá. De alguna manera, quizá obviamente hay un tema de reproche, pero la frase del verso 3 es una frase impresionante porque es una frase profética. De alguna manera él dice, Él enviará desde los cielos, desde su morada, desde su trono, desde su lugar de gobierno y me salvará. Hay una seguridad, hay una certeza de que Él será salvo porque se está refugiando en el Señor. Luego dice, el reprocha al que me pisotea, y de alguna manera nos recuerda el Salmo 56, donde él se sentía pisoteado, oprimido, tanto por su gente como por sus enemigos. Y la palabra reprocha se puede traducir a vergüenza o reprende. Y hermanos, este pasaje nos enseña de manera muy corta, pero muy clara, de que es Dios quien reprende al enemigo, no nosotros. A veces aprendimos mal y nos enseñaron a orar que nosotros reprendamos y todo, cuando realmente el libro de Judas dice claramente que ni el arcángel Miguel reprendió a Satanás, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Y nosotros debemos de orar que el Señor te reprenda. Él reprende al que me pisotea. Es Dios quien reprende al enemigo y a todas las fuerzas de las tinieblas. No somos nosotros. Nuestro trabajo no es reprender ni ponernos a pelear, a menos que Dios, hay momentos para pelear y Dios nos activa y nos envía, y eso es un contexto diferente, pero en cuanto a la tormenta, en cuanto al juicio, nuestro trabajo es refugiarnos en el Señor y Él es el que reprende, Él es el que calla al acusador, no nosotros. Y luego en la última parte, el verso 3 explica lo que Él enviará. ¿Qué enviará Dios desde los cielos? Dios enviará su misericordia y su verdad. Y esta línea es sumamente importante porque nos explica la forma en que Dios salva. Dios salva por medio de su gesed. Esta es una palabra que en el pasado hemos explicado, amor leal. Se traduce misericordia, pero es su amor leal, su amor de pacto. Y de alguna manera Dios salva por medio de su amor y de su verdad. Es impresionante porque esto vemos que es un anuncio profético del Señor, que fue lo que motivó al Señor a enviar a su Hijo, su amor. De tal manera amó Dios al mundo. Por su amor, al enviar a Cristo, Él está enviando su amor y Él está enviando su verdad. De hecho, lo dice el Evangelio de San Juan,
en el capítulo 1, versos 14 y luego 16 al 18, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vale la pena, hermanos, ver cómo David por el Espíritu tiene esa expectativa de lo que Dios enviaría y de lo que Cristo traería. Cristo traería amor y verdad, gracia y verdad, misericordia y verdad. De alguna manera son términos bastante equivalentes. David no está escribiendo, Dios traerá juicio, aunque Dios va a traer juicio, pero él se está enfocando en la manera en que Dios salva. Y la manera en que Dios salva es enviando gracia y verdad juntamente con la expresión de su amor, que es su Hijo. Y esto es hermoso porque de alguna manera nos ayuda a entender por qué la Biblia nos muestra que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque el corazón de David prioriza la misericordia y la verdad de Dios como agentes de salvación por encima de la venganza y el juicio para sus enemigos. Y Jesús nos trajo esto, hermanos. Jesús nos trajo gracia y verdad. La gracia de ofrecernos salvación sin pedirnos nada, y la verdad de darnos a conocer al Padre para ser libres de todo el engaño de las tinieblas. Sigue el Salmo, versos 4 y 5. Mi alma está entre leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sea tu gloria sobre toda la tierra. Obviamente, aquí David está haciendo alusión a las circunstancias que lo rodean. El término leones es usado para señalar la fuerza y el peligro de los que han estado hablando cosas, hablando mentiras, que sus palabras son tan llenas, tan influenciadas por las tinieblas, que son como saetas, como lanzas, como espadas afiladas, esos engaños, esas calumnias, esas amenazas. De hecho, Proverbios 12:18 dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Lo impresionante, hermanos, es que luego de describir a los enemigos, David vuelve sus ojos a Dios y hace un contraste totalmente con ellos. Y este es el refrán de este salmo, el verso 5, y dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Una traducción alternativa o una paráfrasis sería, que seas exaltado sobre los cielos y la tierra en tu gloria. Lo que está diciendo es que Dios se revele a sí mismo en su majestad y gloria, de manera que todos los ángeles de los cielos lo exalten y que todos los habitantes de la tierra vean su gloria. Sí, estos enemigos existen y están aquí amenazando, pero Dios es mucho más grande. Que Dios sea exaltado, que Dios se deje ver, que Dios se manifieste, que su gloria sea vista. Y eso es lo que tenemos que orar. Señor, hay circunstancias y hay situaciones, pero que tú te manifiestes, que tú te dejes ver, que tu gloria sea vista en esta circunstancia, en esta situación que estamos viviendo. Versos 6 y 7, han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida, han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en ella. Firme está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está firme, cantaré y entonaré. El verso 6 expresa la emoción que hay en su alma. De alguna manera empieza diciendo,
Han tendido una red para mis pasos y lo repite en la última parte, han cavado una fosa para mí. Esa red para mis pasos es el plan para prenderlo y la fosa para mí es el plan para matarlo y enterrarlo. ¿Qué pasa? Eso abate su alma, eso entristece su alma. Por eso dice, mi alma está abatida. ¿Por qué su alma estaba abatida? Porque los que lo querían matar habían sido algunos de ellos sus amigos, compañeros de batalla, servidores del rey juntamente con él. Pero ellos mismos han caído en ella. En fe, porque todavía esto no ha sucedido en la realidad, pero en fe él describe el fracaso de sus enemigos en atraparlo y matarlo. Y matarlo. Él anticipa su liberación y sobrevivencia al peligro de muerte por el que está pasando. Y él ve que ellos están haciendo esto por buscar poder, por buscar crecer, por buscar dinero, y sin embargo nada de esto van a tener. De hecho, algunos quizá ya fueron hasta reemplazados. Y de alguna manera aquí se conjuga algunas cosas que pueden estar pasando y otras que van a pasar. Pero hay una realidad. Todas las trampas que el enemigo haga y todos los intentos del mal solo caerán sobre el mismo mal. Solo traerán la misma derrota de los atacantes. Y ahí es donde viene el verso 7 y le dice, mi corazón está firme, mi corazón está seguro, está fijo, está establecido firmemente en mi fe. De modo que la firmeza, la seguridad que Dios le da a mi corazón cuando yo me refugio en Él, me hace ser leal a Dios, me hace responder a Dios. Cantaré y entonaré salmos. Este verso 7 es un verso hermoso porque habla de la fe inquebrantable en el Señor y de cómo la firmeza en su fe le permite anticipar su liberación y por eso promete cantar y entonar salmos al Señor. Y hermanos, una pregunta que surge ahí es, ¿qué tan firme está nuestro corazón? Podemos nosotros decir, mi corazón está firme, mi corazón está seguro, mi corazón está fijo, está establecido, está anclado en el Señor. Aunque hayan circunstancias, sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Sé que Él seguirá limpiándome, sé que Él seguirá transformándome, sé que Él usará esto para bien. Salmo 112, 6 al 8 dice, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo, no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que sean vencidos sus adversarios. Hay adversarios, sí los hay, y los siguen habiendo. El mundo, el enemigo, el pecado siguen estando ahí. Pero nuestro corazón debe estar firme, confiado en el Señor y no temer recibir malas noticias. Isaías 26:3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Dios quiere guardarnos en perfecta paz, pero necesitamos afirmar nuestro corazón, nuestra fe, nuestro propósito en Él. Un ejemplo de esto son los amigos de Daniel. Sadrach, Mesad y Abednego llegan y Nabucodonosor hace una estatua, ellos no se postran, entonces los llama, manda a llamar y les dice que si no se postran ante la estatua, serán echados en un horno de fuego ardiente. Y veamos la respuesta de ellos. Daniel 3, 17 y 18. Ellos le responden al rey y le dicen, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de su mano, oh rey, nos librará. Eso es un corazón firme. Pero si no lo hace, porque Él es soberano y Él sabe cuándo lo hace y cuándo no lo hace, no le vamos a torcer el brazo para que lo haga.
pero seguimos confiando, refugiándonos en Él. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Que es tener un corazón firme, es no ceder ante la tentación del enemigo, es confiar en Dios independientemente de que Dios responda favorablemente o tal vez no tan favorablemente según nuestra visión, porque Dios siempre va a responder favorablemente para su gloria y para nuestro bien, solo que a veces no es como nosotros esperamos. Eh, Verso 8 y 9, despierta, gloria mía, despierten arpa y lira, a la aurora despertaré, te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones. Vemos cómo va cambiando el tono del salmo, y ese tono del salmo es un entendimiento de mi vida no la voy a seguir desperdiciando en temor, en quejas, en huir. Obviamente tengo que seguir huyendo porque las circunstancias así lo demandan, pero el propósito de mi vida, está diciendo David, debe ser alabar a Dios. Y ese despierta es un llamado a la acción, y gloria mía es hablándole a su alma. Algunos interpretan esto como decir despierta, espíritu mío, porque el espíritu es la parte más noble del hombre, lo que le da cierto valor a causa de portar la imagen de la gloria divina y por haber sido el resultado del soplo divino. De hecho, Proverbios 20:27 dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo del ser. Y Job 32:8 dice, pero el que da entendimiento al hombre es el espíritu en él, que en él habita, el soplo del Todopoderoso. Entonces, David primero hace un llamado a sí mismo, a la parte, a su ser interior. En algunas ocasiones le habla a su alma, pero en esta ocasión parece estarle hablando a su espíritu. Pero el punto es a su ser interior, y le dice, despierta, gloria mía. Luego viene y le hace un llamado a los instrumentos musicales, despierten arpa y lira, como si estuvieran dormidos y necesitan activarse. Y luego dice, a la aurora despertaré. Y la aurora es el momento en que empieza a amanecer, el inicio del día, que era la hora en que en la antigüedad muchos se levantaban para ir a trabajar. Y el punto aquí es que desde que todos empiecen a estar activos en algo, yo necesito despertar para alabar al Señor. Yo necesito que la principal actividad, que el principal compromiso sea alabar al Señor. Ustedes saben que hay gente, ¿verdad?, que tiene ciertas, como decir, fascinaciones. Hay gente que lo primero que hace es levantarse y limpiar, porque la casa tiene que estar limpia. Siempre tienen. Hay gente que lo primero que hace es arreglarse. Hay gente que... Pero David está diciendo, lo primero que voy a hacer al despertar, de hecho, voy a despertar mis instrumentos, mi alma, al amanecer. ¿Por qué? Porque te alabaré entre los pueblos y te cantaré alabanzas entre las naciones. Algo interesante aquí es que en la época de David, generalmente se cantaban alabanzas en el santuario, no entre los pueblos. Pero David aquí se imagina cantando no solo en el santuario, sino en medio de pueblos y naciones. ¿Por qué? Porque se une al deseo de que Dios sea conocido y alabado en todas las naciones. Y el salmo termina con el verso 10 a 11, porque grande es hasta los cielos, porque grande hasta los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Este verso reitera y recuerda algunas de las verdades dichas con anterioridad. De hecho, el verso 10 es una reafirmación del verso 3, donde vimos que Dios enviará su misericordia y su verdad para salvarlo. Y aquí lo repite y está enfatizando que esa es la principal razón por la que él alaba a Dios. El verso 9 decía, te alabaré entre los pueblos, te cantaré entre las naciones. ¿Por qué razón?
porque grande hasta los cielos es tu amor leal, tu amor de pacto. Tu amor es tan grande que llega hasta los cielos, tu amor es tan grande que enviaste a tu Hijo. Y tu verdad tan extensa que cubre el firmamento. No hay límites para tu verdad, no hay límites para tu amor. Y como ya vimos que esto se conecta con Jesús y su evangelio, hermanos, no hay límites para la obra salvadora, expiadora y transformadora de Cristo en nuestro mundo. No hay límites. Y el verso 11 es una repetición de una pasión que debe haber en nuestro corazón. Que los cielos te exalten, que la tierra vea tu gloria y la reconozca. Es casi la manera en que Jesús en el Padre nuestro lo ora, que tu nombre sea santificado, que la santidad de tu nombre sea reconocida y venga tu reino. Ahora, una pregunta es cómo se aplica este salmo a nuestra vida. Y este salmo, hermanos, es un maravilloso ejemplo de la confianza de quien se mantiene firme en su fe. A pesar de estar rodeado de sus enemigos que querían destruirlos, David ora a Dios para que los salve por su fiel amor y su voto de alabanza exige lo mejor de la fe. Es para la gloria de Dios y el beneficio de todas las personas del mundo. Quienes son firmes en la fe confían en que la gracia y el amor de Dios los librarán del mal para que sea exaltado sobre todo el mundo, para que el mundo pueda escuchar y aprender el fiel amor de Dios. Hermanos, una de las cosas que nos dan este salmo y que este salmo tiene es que tiene, algunos podrían llamar a este salmo un salmo misionero por esa declaración. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea conocido, que Dios sea conocido entre las naciones. Y lo que este salmo nos enseña es que necesitamos como iglesia recuperar ese espíritu misionero. Necesitamos recordar que el hecho de refugiarnos en Dios es para traerle alabanza y el hecho de alabar es para que otros lo conozcan. Es cuando la gente alaba el amor de Dios ante el mundo que Dios mismo es exaltado y glorificado. Sin embargo, para poder hacer esto, se requiere que los creyentes sean firmes en su fe y experimenten el amor en las dificultades y pruebas de su vida. ¿Sabe cuál es uno de los propósitos de las pruebas? Que nuestros vecinos, que nuestros familiares, que nuestros amigos vean a Dios actuando en medio de las situaciones de nuestra vida y reconozcan y conozcan que Dios es Dios verdadero, que Él es poderoso. Y antes de cerrar y antes de pasar a la Santa Cena, quiero rápidamente hacer algo que en algunos salmos he hecho y que no en todos queda bien, pero creo que en este salmo queda muy bien. Hacer una breve lectura, una relectura muy rápida del salmo, viendo a Cristo como el que está leyendo este salmo y el que está aplicando este salmo. Obviamente no todo aplica, ¿verdad? Él es Dios, entonces cuando vemos los versos 1 y 2, el verso 1, Jesús no va a decir, ten piedad de mí, oh Dios, porque Él es Dios, pero sí vemos a un Jesús humano que tenía una dependencia muy fuerte del Padre. En Juan 8:29, Él dice, aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Yo siempre hago lo que le agrada. Entonces vemos cómo la imagen de Jesús se ve acompañado por el Padre, pero también ve su necesidad de agradarlo. Juan 16:22 dice, ahora ustedes también tienen aflicción, pero yo los veré. Porque una última línea del Salmo es que el Salmo promete, cuando lo vemos ya desde otro ángulo, que el mal pasará, que la destrucción pasará, que un día, hermanos, la maldad terminará. Las alas eternas nos cubrirán. Bendito Dios que nuestras calamidades y nuestros sufrimientos son cuestión de tiempo, pero nuestra seguridad es cuestión de eternidad. Y cuando estamos bajo la sombra divina, el paso de los problemas nos puede hacer daños, pero estamos seguros bajo las alas de la gallina. Y Jesús de alguna manera siempre habló de esto, del final del mal. Por ejemplo, en Juan 16:22 dice, ahora ustedes tienen aflicción, pero yo los veré y otra vez. Y su corazón se alegrará y nadie les quitará el gozo. Jesús está diciendo, la aflicción pasará y vendrá un gozo que no pasará.
Juan 12:31, él dice, ya aquí está el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo, con todas sus acciones, será echado fuera. Obviamente eso se hará en su segunda venida. Luego cuando vemos los versos donde David obviamente está clamando, pero algo interesante es la frase al Dios que todo lo hace para mí. Y realmente eso aplica más a Cristo que a David mismo y a cualquiera. Y casi que cuando lo leemos en David es Dios cumplirá su propósito. Pero de alguna manera, cuando vemos a Jesús, Jesús dice en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. En Juan 5:20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace y obras mayores que ésta le mostrarán para que ustedes queden asombrados. En Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien se lo quiere revelar. Y en Hechos 2:36, cuando los apóstoles cuentan de Jesús, dice, sepa por certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Hermanos, Dios todo lo hizo a favor de Cristo. Y Dios envió su poder para mostrar la verdad de que Él era Dios, resucitándolo de entre los muertos. Y le ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Cuando vemos el verso 5, Jesús fue humillado y menospreciado. Él puede hacer suyas en la cruz estas palabras: mi alma está entre leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, cuyos dientes son lanzas, saetas, cuya lengua espada afilada. Él fue humillado, fue menospreciado, se burlaron de él, humillaron, lo golpearon, le decían, bájate de esa cruz si eres hijo de Dios, aquí y allá. Y él lo resistió. ¿Para qué? Para exaltar a Dios y para salvarnos, únicamente con el fin de pagar nuestros pecados. Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Pero ¿qué pasa? El mismo, Dios mismo muestra su gloria, dado que él se humilló hasta lo más bajo, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Y por eso Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Algo interesante es cómo los que crucificaron a Jesús creyeron que ganaban creyeron que estaban ganando, y ahí que está obviamente el diablo y los principados, y solo estaban construyendo su propia derrota. O sea, no hay mejor cumplimiento para la fosa que cavaron, cayeron en ellos, que la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, pero de morir, dijo, consumado es, el trabajo está hecho, la victoria se ha dado. Y ahí es donde 1 Corintios 15:20-21 dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. La victoria sobre la muerte vino por la muerte de Cristo. La muerte que quiso matar al Hijo de Dios fue vencida y cayó en la misma trampa que hizo para Jesús. Romanos sí, y obviamente aplica también a los fariseos, a la destrucción de Jerusalén, a todo lo que se levantó sobre Cristo. Ellos solo habían sellado su derrota, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y de alguna manera podríamos desde Cristo, cuando Él dice despierta, de alguna manera podríamos entender los anuncios de su resurrección. Y es la resurrección de Jesucristo lo que le da firmeza a nuestra fe, lo que hace que nuestro corazón esté firme en la esperanza de la resurrección de los cielos y la tierra nuevos, del fin del dolor, de la maldad, de la injusticia y de la muerte.
Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si yo me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde voy, para que donde yo esté, ahí ustedes también estén. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos, podemos hacer nuestras estas palabras y decir, despierta, despertaré en gloria. Aunque muera, no moriré. Lo que sucede aquí es temporal y no es definitivo. Porque Cristo es nuestra esperanza de gloria y porque Él vive, nosotros también viviremos y le alabaremos. Y el último verso nuevamente es un resumen de que nos lleva al hecho de que cuando logramos comprender la inmensidad del amor y de la misericordia de Dios, la pureza de su verdad, el brillo de su gloria, también nos da perspectiva y nos hace ver que todo el sufrimiento y el dolor se quedan muy pequeños. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios 4, 17 y 18, pues esta leve y pasajera aflicción produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Para terminar, hermanos, ¿has aprendido o estás aprendiendo a refugiarte en Dios? ¿Tienes la intención de que la respuesta a tus oraciones glorifique a Dios y lo des a conocer? Hay una intención misionera en tu clamor y en tu refugiarte en Dios. Debe ser así. ¿Te impresiona notar cómo Dios envió su amor y su verdad en la persona de Jesucristo? ¿Has tú experimentado esa gracia y verdad que Cristo ha hecho realidad? Porque la ley vino por medio de Moisés, pero Cristo hizo realidad la gracia y la verdad a través del Evangelio, que hoy recordamos y que hoy vamos a recordar celebrando la muerte del Señor. Pero preguntémonos, ¿qué tan firme está tu corazón confiando en el Señor? ¿Sientes la necesidad de levantarte todos los días y alabarlo? Porque anticipa su respuesta, porque anticipa su liberación, porque anticipa su gloria. ¿Está tu confianza puesta en que porque Jesucristo resucitó, resucitaremos y habitaremos en un mundo nuevo, donde el mal, donde las calamidades, donde las tribulaciones habrán pasado? Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias, porque uno de los propósitos de las calamidades, de la persecución, de las aflicciones, es conducirnos a refugiarnos en ti, Señor. Te pedimos perdón porque en algún momento hemos levantado falsas seguridades. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a no seguir el mal ejemplo del pueblo de Israel, de los escribas y fariseos que hicieron de sus ritos, de sus creencias y del templo una falsa seguridad, y que cuando tú los visitaste, no te reconocieron y no se quisieron dejar cubrir bajo tus alas. Perdónanos, Señor, porque sí han habido circunstancias que nos querían llevar a refugiarnos en ti y no quisimos refugiarnos en ti. Pero hoy te pedimos, Señor, déjanos refugiarnos en ti. Hoy queremos decir verdaderamente en ti se refugia mi alma. A la sombra de tus alas nos esconderemos.
Y nuestro corazón estará firme, estará seguro. Hasta que el mal, hasta que la persecución, hasta que la aflicción, hasta que la angustia pase. Queremos despertar cada día para alabarte. Queremos darte a conocer a los que no te conocen. Queremos contarles de tus glorias y de tus maravillas, de tu misericordia y de tu verdad. Abrimos nuestro corazón a recibir la gracia y la verdad que han venido en la persona de Cristo. Y en este mismo espíritu, Señor, preparamos nuestros corazones para hacer memoria de tu sacrificio. Señor Jesús, la noche que fue entregado, nos dijo que debíamos recordar su muerte, debíamos recordar su sacrificio. Pero es importante, según las palabras del apóstol Pablo, examinar nuestros corazones. Es importante discernir el cuerpo de Cristo. Y discernir el cuerpo de Cristo es también recordar que somos un cuerpo en Él. Recordar el Evangelio, la realidad de que somos pecadores, que necesitamos perdón y que Él nos ofrece perdón, pero no solo nos ofrece perdón, nos ofrece hacer parte de su cuerpo, de su familia, de una comunidad. Discernir el cuerpo es amarnos entre nosotros. Discernir el cuerpo es estar dispuesto a llevar los unos las cargas de los otros también.